Y que en lugar de ello debería enseñarse, por ejemplo, historia del arte, que no se enseña, ¿no? Si gustas, historia de las religiones. Yo estaría de acuerdo. Por lo menos teología. Que se estudie, pues, que se estudie de todas las religiones, ¿no? Claro. Y que luego el estudiante, que no sus padres lo lleven a una religión y que lo bauticen y lo vuelvan a... Pero cambió la currícula pues con la época de Fujimori, ¿no? Sí, pero mira, en este momento el Perú es un país que no tiene religión oficial, ¿no es cierto? Es laica. Es un país laico y sin embargo sigue habiendo procesiones. Me refiero en los colegios del Estado, se sigue enseñando religión. Tú ves en el Poder Judicial se sigue jurando ante el crucifijo y la Biblia, o sea... No somos un país laico entonces, ¿no? Y no somos un país libre todavía, pues, ¿no? No, claro, obviamente. Y, profesor, ¿cuál es su concepto un poco de liberalismo, entendiendo desde la tradición de lo que significa realmente, de los padres del liberalismo como tal? ¿Cuál es su concepto de libertad un poco a propósito de eso? Mira, el pensamiento liberal se genera en el siglo XVII, en Inglaterra y en Holanda. Así es. Y entonces ahí tienes a los grandes representantes de John Locke, Adam Smith. Exactamente. La idea es el reconocimiento de los derechos del individuo, los derechos naturales, libertad de expresión, ¿no es cierto?, libertad económica, etcétera, etcétera, frente a dos poderes que eran absolutos, la Iglesia y la monarquía. Fácticos totalmente, claro. ¿No es cierto? Entonces las revoluciones inglesas tienen que ver con eso. Lo que pasa es que cuando acaece la Revolución Francesa en 1789, y claro, y lanza al mundo la idea de libertad, igualdad, fraternidad, etc. Y después Napoleón la difunde por todo el mundo, ¿no es cierto? Se pierde el concepto mismo, la esencia. La esencia misma, ¿no? Porque en Francia en realidad la revolución fue una carnicería, ¿no? Y la idea del pensamiento liberal es realmente inglesa y holandesa, ¿no? Y eso se va a perder en el siglo XIX, donde el pensamiento liberal se convierte, o la economía liberal se convierte en un mercantilismo. En mercantilismo estatal, ¿no? En el siglo XX se pretende recuperar, y luego a fines del siglo XX, con la caída del muro de Berlín, ¿no? la descomposición de la Rusia soviética, se ingresa a un nuevo modelo económico, el neoliberalismo. Más Pero o menos, lo que ha perdido, lo que pasa es que en el siglo XVII, te das cuenta, hay una gran influencia del protestantismo. Capital. Claro, Capital. Y una cuestión ética fundamental. Además, ¿no es cierto? Una cuestión ética fundamental, ¿no? Eso lo explica muy bien Max Weber en el siglo XIX, el fin del siglo XIX. Un sociólogo importantísimo, ¿no es cierto? Importantísimo, claro. Entonces, yo creo que el pensamiento liberal es un pensamiento que amplía la libertad, ¿no es cierto?, que se pronuncia en favor del respeto a los derechos, pero para todos. Así es. ¿No es cierto? Lo que pasa es que aquí hay una gran confusión. Entonces hay liberales de izquierda, hay liberales de derecha, de y se tergiversa mucho la tradición, ¿no? Sí. Pero sí me parece que lo fundamental es eso, ¿no? ¿Habría que recuperar un poco los conceptos? Sí, habría que recuperar. Digamos, despercudidos de lo que significa derecha o izquierda, estos conceptos tan amplios que a veces es difícil romperlos. Sí, es muy difícil. Y hoy mismo yo coincido contigo en el hecho de que esta ruptura tiene que ver con la reconsideración de lo que entendemos por democracia, ¿no? En varias oportunidades yo he sostenido, no porque sea yo ni mucho menos, pero las lecturas me llevan a eso y la reflexión, ¿no?, a recuperar mucho el pensamiento griego, a recuperar, yo diría, a revisar las bases de la cultura occidental, que tiene que ver con la cultura greco-latina, que tiene que ver con la política, con la ética, con la democracia, etc. Me parece fundamental. Bien, por ejemplo, y su relación con el poder, entiendo que usted fue distinguido como personalidad meritoria y entiendo que le cayó mal inicialmente. ¿Por qué le cayó mal inicialmente eso? Porque uno no trabaja para buscar el reconocimiento, ni mucho menos, ¿no? Y además tú sabes que hay un momento en el que te aplauden, un momento en el que te consideran, se toman fotos contigo, pero en realidad tú no eres el centro. No eres, nunca vas a ser el centro. Además no quieres ser el centro, ¿no? Por eso que esa reacción que es instintiva, ¿no? Porque sabes que te están llevando a un lugar al cual tú no perteneces, ¿no? Además la visión del hombre de letras, la visión del artista, me refiero al pintor, al músico, etcétera, es una visión totalmente diferente, contraria a la del poder, ¿no? A los estamentos que realmente, pues, más bien lo que hacen es podrir un poco lo que significa esa relación directa del arte mismo, ¿no? Sí. Creo que sí. Y entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Sí, yo cuando vi esas publicaciones de usted con estas medallas de la municipalidad entregadas por Lucho Torres o de la personalidad meritoria, que entiendo que
es como un espaldoneo al ego, ¿no es cierto? Pero realmente yo siento y le digo directamente que no lo merece. Perdón, no lo necesita, quiero decir. Claro. Y que los que en realidad lo merecen, o los que no merecen, perdón, son ellos. O sea, ellos son los que necesitan más bien ese tipo de cosas, ¿no? Para justificar su no sé, su paupérrima administración, ¿no? Bueno, sí, en cierta medida es eso, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, también como la reacción tuya, ¿no? La reacción tuya como miembro de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Un reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento que me hizo la municipalidad, ¿no? Al declararme hijo predilecto de la ciudad de Tacna, ¿no? Y yo lo hice más... ¿qué te digo? Como reconocimiento, no a mí, sino a la universidad, a mi alma mater, ¿te das cuenta? O sea, como un representante del alma mater. Como un representante, claro. Pero no como individuo, como... ¿no? Entiendo. Y lo que le dije, simplemente no lo necesita y tiene el respaldo, el cariño, la admiración y como dije, la devoción incluso de sus tantos estudiantes, porque muchos hemos sido influenciados de una u otra forma de Juan Torres Gárate, y realmente pues creo que es el verdadero homenaje que se le hace, ¿no? El verdadero homenaje es la inspiración que ha dejado en cientos de alumnos que ahora, por supuesto, son destacados docentes. Y su relación con el poder tiene un poco... ¿Cuál es su mirada con respecto a Michel Foucault y su relación con el poder, ¿no? ¿Lo ve de manera crítica? Sí, yo lo que pasa es que hay ondas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, Bauman está muy de moda ahora con la cuestión líquida, el amor líquido, todo. Pero son ondas que van pasando, son en algún momento Michel Foucault, sobre todo... Era, ¿no? El que hablaba sobre esto. Sí, y eso ha variado, ¿no? Y hay otra visión ahora, ¿no? Pero para mí el descubrimiento de Foucault fue fundamental, ¿no? Fue fundamental y tuve la suerte de tener un amigo que hoy está en Arequipa, que es Juan Carlos Valdivia Cano, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, quien había sido discípulo de Michel Foucault, había asistido a sus seminarios en Francia y además había sido discípulo de Deleuze. ¿No? Entonces tuve la suerte de que los textos en francés él me los traducía, y entonces fue una cosa que también se produjo en la Bohemia, ¿no? Donde estuve varias veces con él. Eso era lo interesante, justamente. Eso es lo interesante, claro. Entonces, pero claro, la mirada de Foucault es importante, pero las cosas cambian muy rápido, ¿no? Entonces hoy hay una celeridad, que las modas, las tendencias cambian rápidamente también, ¿no? Entonces es muy difícil quedarse, por ejemplo, en Foucault, es muy difícil quedarse en Bauman, es muy difícil quedarse en Deleuze, o muy difícil quedarse con Derrida, es difícil, ¿no? Porque todas las cosas... Lo que usted dice, ondas, ¿no es cierto? Sí. Te pueden inspirar momentáneamente y luego te llevan a otro lado. Mira, ¿no? lo que fue el marxismo, ¿no? Claro. Mi formación es marxista. Yo estudié sociología marxista, economía marxista, todo era marxismo. ¿Y cuál es su mirada del marxismo ahora? Perdón, yo estudié materialismo histórico, materialismo dialéctico, o sea, no estudiaba la filosofía, yo no conocía lo que era la filosofía burguesa, reaccionaria, o sea, y después que sales ¿no? de esa onda, de ese momento histórico, cuando todo cambia, entonces tienes otra mirada, ¿no? Y otra información también, claro, de la realidad misma. Claro. Porque mira, hasta la década de los 60, otro fue el existencialismo, ¿no? Porque después del marxismo, un poco que uno coquetea con el existencialismo de Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Exactamente, y además Jasper o Martin Heidegger, etcétera, ¿no? Y hay cambios. Y después tú preguntas, bueno, ¿qué pasó con Sartre? Que me inspiró, ¿qué tal? No, ya Sartre no existe, ¿no? O sea, ya murió, y ahora están sus discípulos. Y justo sus discípulos venían por la onda de Althusser, ¿no? Venían por la cuestión de Deleuze, de Derrida, que habían sido en alguna medida influenciados tanto por Jean-Paul Sartre como por Federico Nietzsche, ¿no? Todos eran nietzscheanos, ¿no? Pero fíjate cómo que a su vez quizá por Hegel también, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro, la gran influencia que recibe Marx es la influencia de Hegel, o sea, todo el material, la dialéctica idealista, ¿no? Eso es lo que él la trastoca, la cambia, ¿no? Y le da otro sentido. Y hablando de Hegel, la dialéctica, por ejemplo, del amo y el esclavo, que es la más conocida, ¿se da en todos los... o es un ideal o se da realmente, empíricamente, y se aplica a la realidad? Sí, se aplica a la realidad. ¿En toda relación humana? Sí, en toda relación humana.